y al mediodía, a las 12, se puso oscuro. 3 horas esa oscuridad, ¿verdad que sí? Yo digo que la naturaleza no podía ver ese dolor tan terrible que el Señor pasó por nosotros. Y nosotros lo tenemos tan a poco, ¿verdad que sí? Y yo estaba meditando en eso y a mí me daba una cosa de pensar nada más. La gente dice, ay, eso fue una eclipse que pasó. Ninguno es eclipse. Mira, eso fue que la naturaleza no podía ver, y papá Dios no podía ver el dolor de su... Tú tienes hijos, ¿verdad que sí? Y nadie quiere ver el dolor de nuestros hijos, ni un estornudo. Imagínate Dios viendo a su hijo muriendo de esa forma tan terrible. Y yo pensaba en eso. Y después las rocas, y las rocas se abrieron, el velo se partió. Y ahora tenemos, y las rocas se partieron. Y hubo un temblor, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el grandioso, el majestuoso, el glorioso Jesús estaba dando su vida por nosotros en la cruz, estaba llevando todos nuestros pecados, las maldiciones, se llevó las enfermedades, se llevó todo. Y ahora nosotros somos hijos y hijas de Dios. No somos siervas, ni somos esclavos. Mucha gente te da sierva. Somos hijos para servir. Exacto. ¿Okay? Muy bien. Pero somos hijos. Y eso es lo más extraordinario que ha pasado en el universo. Día de hoy, en este que nosotros estamos aquí celebrando uno de los acontecimientos más importantes de la era cristiana y de la revelación del Evangelio. O sea, el Evangelio es la revelación del plan de salvación, del nuevo plan de salvación hacia la humanidad. Y hay varios puntos que antes de pasar a la división de la lección vamos a estar tomando. En primer término, es la Pascua. Usamos el término frecuentemente Pascua de Resurrección. La pregunta que tenemos que hacer inicialmente es, ¿qué es la Pascua? La Pascua es una celebración judaica. ¿Qué se celebraba en esa celebración judaica? Perdonando la redundancia. La liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Cuando Jesús está reunido en aquel tabernáculo para cenar con sus discípulos, la Biblia nos dice que estaban celebrando la Pascua. ¿Qué Pascua? La Pascua judía. Así que ese es el entorno histórico y el significado de estas palabras. Así que cuando nosotros hablamos en el día de hoy y estamos celebrando la resurrección, hablamos de la Pascua de resurrección. ¿Por qué hablamos de la Pascua de resurrección? Porque es en esta época de la Pascua. En esta época de la Pascua. Es que esas son unas preguntitas que es bueno, ¿verdad? Tenerlas clarificadas. Bueno, también en el día de hoy nosotros vamos a estar haciendo el servicio de la comunión, de lo que usualmente llamamos la Santa Cena. Y esto está bien ubicado dentro de estas celebraciones que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque la Santa Cena tiene un significado. Vamos a integrarlo a la lección para y después inmediatamente proceder directamente a la celebración de la comunión. ¿Cuál es el significado de la Santa Cena? Eso nosotros encontramos en el capítulo 26 de Mateo. ¿Qué significa
la Santa Cena? Significa la celebración de nuestra salvación. Es el recordatorio que Jesús dejó instituido para que nosotros estuviéramos conscientes, recordáramos nuestra salvación. Ahora, hay un elemento que ocurre más adelante. Cuando Jesús le habla a sus discípulos en la Santa Cena, instituyendo como una ordenanza, ustedes saben que hay dos ordenanzas. Una es la llamada Santa Cena y el otro es el bautismo. Yo estaba hablando de la iglesia de Río Piedra en Jueves Santo sobre esto del bautismo. Yo digo, bueno, realmente la ordenanza es ir por todo el mundo. ¿El bautismo qué es? Una consecuencia de él. O sea, la ordenanza es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la ordenanza. El bautismo es el testimonio. Ahora, fíjense, cuando Jesús instituye la Santa Cena, le dice, tomad de este fruto de la vid, de este jugo de la vid, y hacerlo en memoria de mí hasta el día que yo vuelva. Y les dice, en ese día volveré a tomar otra vez de este fruto de la vid con ustedes. Y le dice de nuevo, la palabra dice de nuevo. Y esa palabra de nuevo que se menciona ahí en griego es kainos, y no significa que lo va a celebrar otra vez, lo que significa es que va a ser algo diferente. Y según el Padre Celestial le dio a nuestro Señor el reino de los cielos y de todo el universo, hay un reino diferente que Él nos va a dar a nosotros. Ese reino Él se lo promete en esos momentos de la comunión. ¿Y se va a dar cuándo? Bueno, hasta donde podemos interpretar nosotros, eso se va a dar en el milenio, según lo describe el Apocalipsis. No vamos a entrar de lleno en ese detalle. Así que nosotros celebramos la comunión. Allí se establece como la práctica que debemos hacer, porque el Señor nos lo dice específicamente: haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Nosotros estamos hoy obedeciendo lo que el Señor nos ordenó. Pero entonces, ¿y la otra parte? La parte en que nosotros vamos a encontrarnos otra vez con nuestro Señor. ¿Cómo es eso posible? Que estemos otra vez encontrándonos con nuestro Señor. Él lo prometió. Pues aquí está la clave, hermana. En la resurrección. Porque si no hubiera resurrección, ¿cómo nosotros nos íbamos a encontrar otra vez en esa promesa que se instituye en el momento de la Santa Cena? Por eso es la importancia de la lección de hoy. Así que yo voy a darle un par de perlitas, como siempre acostumbramos a hacer, para entonces ir a la discusión del tema. En una parte ustedes van a encontrar que uno de los asuntos que el apóstol ahí está tratando es acerca de la incredulidad de algunos miembros de la iglesia. Nosotros podemos tener una idea hermosa acerca de lo que era la iglesia primitiva, pero en realidad, hermano, la iglesia primitiva estaba compuesta por seres humanos como nosotros, llenos de los mismos defectos, de las mismas pasiones, de los mismos deseos a veces malsanos de nosotros, de egoísmo. Pero entonces la situación se complicaba. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esa congregación de los corintios, la mayor parte de esa congregación eran griegos. Ustedes saben que Corinto está, ¿dónde está localizado? Entre Macedonia y entre la parte más al sur. Ahí está Corinto, y esos eran griegos.
la iglesia de Corinto tenía ese problema en medio de esta congregación. Y era el problema que los griegos creían en el Espíritu. Ellos creían en el Espíritu. Pero ellos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en la resurrección de los muertos. Creían en el Espíritu, pero no en la resurrección de los muertos. Por eso es que en una parte de este estudio, él está diciendo que, y hace referencia a algunos hermanos que están ahí, y se refiere a ellos como los hermanos que no creen en esto de la resurrección. No es que eran unos hermanos como nosotros mismos somos hermanos, que quizás puede haber algunos hermanos dentro de una congregación que tengan unas ideas equivocadas. Así que, hermano, eso es un punto importante para ver. Entonces, el apóstol Pablo como apóstol, la mayor parte de los apóstoles, los 12, cuando se hace referencia a los 12, está diciendo que eran los que estaban con el Señor Jesucristo, menos Judas, ¿verdad? Eso es una forma de definición de apóstol. Los discípulos de Jesús, los apóstoles. Pero Pablo no estuvo con Jesús. O sea, los apóstoles fueron los que vieron a Jesús. Los que vieron a Jesús. Pero Pablo, yo les pregunto a ustedes, ¿vio a Jesús o no lo vio? Lo vio. Sí. Y lo más lindo es que lo vio después de la resurrección. Vio al Cristo resucitado. O sea que aunque él mismo se consideraba el menor de los apóstoles, ante Dios era igual que los otros apóstoles. Porque no solamente era igual, sino que fue un vaso de Dios, escogido por Dios para explicar el Evangelio. Porque fíjense, nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles que hay una serie de cosas que se describen ahí. Por una cosa son los hechos, y esto es una confusión que algunas personas tienen al estudiar la Biblia. Una cosa son los hechos que se describen en la Biblia, y otra cosa es la interpretación de esos hechos. Y eso es lo que hace la teología. Pero hacía falta una persona con una capacitación especial de Dios para aclarar todos estos conceptos de la salvación. Y ese hombre fue Pablo. Pablo no fue uno más. Pablo fue el hombre que Dios levantó para que nosotros tuviéramos bien claro lo que era la ley y lo que era la gracia. Lo que era el antiguo pacto y lo que era el nuevo pacto para la redención del hombre. Otra referencia que se hace aquí es las primicias. Cuando él habla de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo como la primicia. Bueno, la primicia era un concepto judaico. ¿Qué era la primicia? Eran los primeros frutos de cada cosecha que eran traídos al altar. Entonces uno se pregunta, fueron los primeros. Y la pregunta que cabe hacerse, ¿Jesucristo fue el primero resucitado? Bueno, aunque fue una resurrección permanente. Sí. Aunque tuvo Lázaro, pero Lázaro lo resucitó, pero fue muy... Por eso, hubo otro resucitado, que el mismo Jesús resucitó. Resucitó a Lázaro y resucitó a la hija de Jairo y a otras personas. O sea, que él no era primicia en ese sentido. Pero es primicia ¿en qué sentido? Como la hermana está explicando. En el sentido de que era el primero que iba a resucitar para no ver muerte. En ese sentido que era primicia. Hermano, así que con estos detalles que le hemos dado, vamos entonces a proceder a la participación de ustedes en el estudio y en el análisis de esta porción bíblica. Empezamos con nuestra hermana Naida. Corintios 1:15, del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo,
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Adelante, hermana. Pues esto yo lo voy a resumir. Pues escrito estaba, tenía que acontecer. Y Jesús murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Quiere decir que nosotros tenemos esperanza de que algún día, si morimos, vamos a resucitar en el cielo. Amén. Muy bien. Pero seguimos con nuestra hermana Adelaida. Ay, 4, 5 y 6. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pues él resucitó a los tercer días, como decía las Escrituras, y pues mucha gente lo vio. Así que vieron al Cristo resucitado y hasta le vieron sus manos con las marcas de la cruz y de los clavos de la cruz. Ok. Pues seguimos entonces con nuestra hermana Ilia. 6, 7 y 8. Sí. Por ahí por abajo. Dice, después apareció a más de 500, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En estos momentos, fíjate, Pablo no se consideraba grande, se consideraba, era el último, porque fíjate como dice aquí, le apareció a 500, le apareció a Jacobo, le apareció a César, y como abortivo, o sea, como última instancia, y no estuve con él, me apareció a mí. Okay. O sea, como una jareza, él se considera como jaro, me apareció a mí. Pero lo que pasa era que Pablo era Saulo de Tarso y era un general importantísimo en el ejército romano. Y para aquel tiempo se estaban persiguiendo a los cristianos. Y Saulo, perseguía a los cristianos y el Señor se le apareció después de haber sido resucitado y lo tumbó del caballo e hizo crecer escamas en sus ojos. Y una persona lo recogió en su casa y fue curado porque él se arrepintió del hecho que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor lo rescató porque lo necesitó en toda aquella región, porque Pablo era un teólogo y había estudiado, tenía facilidad de palabra para aquellas personas de Corinto, de Grecia, de todas esas partes que necesitaban esa palabra de salvación. Muy bien. Mire, hermanos, yo cometí un error y es que yo no le asigné una persona, hermano Pedro. Así que los últimos, vamos a poner el 20 y el 21, lo va a coger el hermano Pedro. O sea que vamos a terminar hoy con el hermano Pedro. Proseguimos con la hermana Pedro. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esto es hasta cierto punto una reflexión de una duda bien grande y ver esto, donde ¿cómo va un ser humano a resucitar? Definitivamente no es un mortal, tiene que ser algo más.
¿verdad? Tiene que estar protegido por la gracia divina, es el Hijo de Dios, porque es el único que puede resucitar. Si nosotros no creemos ese hecho, que la resurrección, ¿qué significa? Yo lo veo como que es la vida, la nueva vida que tenemos nosotros los creyentes. Creemos que el Padre resucita porque nos da ese halo de vida que nosotros tenemos cuando creemos en Él, que nos promete la vida eterna. Entonces, si tú no crees en eso, tu fe se quebranta, ¿verdad? Ese hecho no fue simplemente un hecho, simplemente fue la realidad. Resucitó Entonces, de los muertos él porque dice Él que era si, Hijo de que si Dios. no creemos en la resurrección, somos los más miserables. Pues, por supuesto, porque entonces no creemos en nada. Y la prédica sería en vano. Exactamente. Muy bien. Proseguimos por aquí. Con la hermana Besaria. Bueno, que nuestra fe en esa esperanza de esa resurrección, de ver nuevamente a nuestro Dios, de tener una relación con Dios, entonces el plan de Dios para la salvación de la humanidad sería un fracaso. Iba a ser un total fracaso si no surge la resurrección. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué pasó todo el sacrificio en la cruz? Si no iba a resucitar, iba a ser una misión de fracaso totalmente. Pero vemos que lo que duerme, entonces también los que murieron primero, creyendo en la fe, porque nuestros hermanos primeros cristianos murieron creyendo en la fe, de que volvían a ver otra vez a Cristo, entonces tampoco lo iban a ver. Entonces también esa esperanza que ellos murieron no iba a ser realidad. Pero sí sabemos, ¿verdad?, que cuando Cristo venció en la cruz, venció en todos los planes del enemigo, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces el enemigo era quien ganaba, porque entonces Adán y Eva al pecar, pues él empezó la lucha, la guerra entre el enemigo, soy yo el poderoso, pero sabemos que al final la victoria la tuvo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Así que Dios nos ha invitado, nos exhorta a nosotros estar en ese deseo de acercarnos a Él, en ese deseo de buscar su presencia, en ese deseo de que realmente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz sí valió la pena. Y voy a coger 2 Tesalonicenses 4:16 para reforzar el versículo 18. Dice así, el primer capítulo 4:16, el versículo dice: porque si el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos están afirmando que la resurrección de aquellos que murieron esperando la venida de Cristo, sí van a resucitar primero que los creyentes que estamos en tierra. Y la segunda parte, para reforzar, cuando dice en el versículo 16, que está usando de segunda de Timoteo, capítulo 3, es para alentarnos a nosotros de que realmente lo que dijo Jesús, mire, es verdad, y lo que dijo el Padre, las promesas que salieron, en el versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Jesús vino a la tierra, fue perseguido, pues trayendo la verdad, trayendo un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación. Eso quiere decir que nosotros los que estamos aquí en la tierra también vamos a pasar por ello, pero tenemos la certeza de que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Terminamos entonces con el hermano Pedro, en los últimos versículos. Ajá. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y esto pues mayormente implica de que primero, pues al decir el término primicia, como los agricultores utilizan cuando siembran su primer fruto, pues prácticamente también nos referimos a que Cristo fue el primero en resucitar a todos los seres humanos de la tierra. Y al decir porque mayormente... El primero que jamás vería muerte. Okay. Exactamente. Y segundo, que pues el otro punto a referirnos es que entonces pues la resurrección, todos mayormente podemos, ¿verdad?, resucitar a base de que Cristo fue el primero que logró la resurrección para todos.
Y en síntesis, pues aquí se cumplen los 3 elementos básicos. Número 1, que fue que Cristo murió por los pecados de nosotros. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que fue resucitado. Amén. Esto quiere decir que nosotros podemos hoy celebrar la comunión como lo vamos a hacer, con nuestros corazones henchidos de agradecimiento a nuestro Dios por la gran salvación que nos ha otorgado, pero también porque tenemos la gloriosa esperanza que algún día esta misma comunión que vamos a estar celebrando el día de hoy, vamos otra vez a estarla celebrando con nuestro Señor. Y eso es gracias a ¿qué? A la resurrección. Y como dice en 1 Corintios 15, 21, de hecho, por medio de un hombre, también por medio de un hombre, tiene la resurrección. Dios los bendiga, hermano. Vives y reinas. Hoy su luz irradia con más esplendor. Hoy el amanecer tiene un nuevo significado. Un destello de colores y aromático verdor atestigua el milagro más grande en tiempo alguno ocurrido, la resurrección de Cristo Jesús. El de más humilde corazón, el que nos legó el poder de la oración del Padre Nuestro, el que tenía a su haber el cumplimiento de la promesa de salvación. La resurrección de Jesús transparenta el más puro y absoluto amor, dador de paz y esperanza ante la sola presencia de Cristo Redentor. Resurrección, plan divino, acto visionario, inspirador, invitación al mundo alegórico de ideas, en actos de armonía y piadosa bondad para nuestra nueva y fructífera vida. Hoy vives y reinas. Gracias, Jesús, porque vives en cada espacio del firmamento y por concedernos la gracia de la vida. Amén. Amén.